Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La línea de latón. Nunca olvidaré el olor del metal caliente mezclado con tierra mojada, ese aroma que aparece cuando algo se coció al sol y luego lo tapó la lluvia. Fue en 2009, yo seguía en servicio, venía de Gafes, Fuerzas Especiales y me usaban como apoyo de enlace porque sabía levantar comunicación donde no había nada, con radios viejos, baterías a medias y antenas improvisadas. Por eso me incluyeron en una salida activada por una señal de auxilio que duró menos de 10 segundos, rota, como si alguien hablara pegado al micrófono y otra mano le apretara la garganta. El punto quedaba en los Chimalapas, con neblina baja y selva cerrada, sin señal civil ni caminos seguros, solo brechas que cambian con cada tormenta. Salimos 6, el teniente al mando, un tirador de apoyo, 2 de logística, un sanitario y yo, en 2 camionetas sin distintivos, luces bajas, cascos puestos por costumbre. A medida que nos metíamos el monte se iba apagando, no hubo aves ni insectos, ni siquiera ese zumbido mínimo que siempre acompaña la humedad, solo motor y respiraciones, y ese silencio raro que no es tranquilidad, es vigilancia. En el primer punto marcado por coordenadas vimos algo armado con paciencia, un radio abierto limpio, los tornillos alineados en el lodo como granos, una antena sobre hojas sin mancha como colocada a mano, y más allá casquillos, pocos, ordenados en una escalera, 3 y luego 2, 3 y luego 2, siempre con la misma distancia. Eso no era un intercambio de fuego, era un dibujo. Revisamos perímetro y hallamos huellas que se perdían de golpe, como si el suelo se tragara el último paso. Yo seguí la escalera de latón y al tomar un casquillo con el guante sentí una tibieza rara, no de disparo reciente sino de mano, y al darle vuelta vi marcas finas, rayas cortas agrupadas en pares y tercias, cortes hechos con intención, sin prisa. La radio del vehículo soltó estática y, en medio, entró una voz que dijo mi apellido completo con la entonación exacta del instructor que me entrenó años antes, un hombre que ya había muerto, lo repitió pausada, como probando una llave, y se cortó. Nadie comentó nada, no por valentía sino por superstición, porque decirlo en voz alta era abrirle la puerta, así que avanzamos entre bejucos, troncos húmedos y piedras negras, con el sanitario pálido sudando frío, el tirador con la mandíbula apretada y los de logística cargando sin quejarse, pero mirando demasiado a los lados. Antes del mediodía dimos con el primer objeto que rompió el reloj, un chaleco con placas, cubierto de lodo seco, sin dueño, y al levantarlo estaba frío, demasiado, como si hubiera pasado la noche en hielo. Cerca había un casco con visor estrellado y un rifle apoyado contra un árbol, con el seguro puesto, limpio de agua, como recién dejado para volver en un minuto. No había cuerpo, no había arrastre, no había pelea reciente, pero el aire traía ese tufo a hierro y agua estancada que aparece donde hubo dolor, aunque no veas nada en el suelo. Un poco más adelante apareció una camioneta recta, puertas abiertas, llaves en el contacto, asientos limpios de barro, el reloj del tablero clavado en cero, y alrededor los casquillos formaban un marco perfecto. El teniente ordenó alto y montamos un círculo pequeño, sin fuego grande, porque la noche caía y moverse en ese terreno era regalarse. A ratos escuchábamos pasos lentos alrededor, al alumbrar no había nadie, solo marcas profundas en el barro sin dibujo de suela. El sanitario empezó a repetir apellidos y claves de adiestramiento, lo tomé del hombro para callarlo y estaba helado, respiración corta, mirada fija en la oscuridad, sin pedir ayuda, solo enumerando. Antes del amanecer él ya no estaba, su mochila seguía donde la dejó, su arma apoyada en su pechera, su lámpara apagada, y al buscar sin separarnos encontramos una línea nueva de casquillos, limpios, apuntando hacia una vereda que no habíamos visto al llegar. Nadie pudo acomodarlo sin que lo oyéramos y aún así ahí estaban, como si la selva hubiera exhalado metal durante la noche. El teniente decidió movernos siguiendo esa línea, porque quedarse era empezar a desvanecerse de a poco, y la neblina volvió el tiempo raro, como si el reloj se mojara por dentro. Caminamos y de pronto salimos a un claro amplio donde había 3 camionetas más, alineadas, intactas, puertas abiertas, cinturones abrochados, en el centro, un círculo de latón, cientos de casquillos formando una rueda, dentro una lona extendida con el equipo de la patrulla extraviada acomodado como en inspección, placas, cascos, radios, cargadores, demasiado ordenado para hacer abandono, demasiado limpio para hacer pelea.
La radio se encendió sola y el volumen subió sin que nadie tocara la perilla. La estática se convirtió en tono, luego en palabras, dijo el identificador de nuestra base y una frase de práctica. La voz sonaba espesa, como si viniera de un sitio con agua, y después imitó el modo de hablar del teniente, su ritmo, su pausa antes de dar órdenes, y yo vi como al mando se le tensó la nuca al escucharse desde el aparato. El tirador dio un paso hacia el círculo, lo agarré del chaleco para detenerlo y sentí un jalón en los dedos, como electricidad, y lo solté por reflejo. Él cruzó la línea y se quedó firme, quieto. Luego avanzó al centro con pasos cortos, como siguiendo una orden interna. El teniente intentó mandarlo de vuelta pero su voz salió sin fuerza, y el tirador se arrodilló frente a la lona, tocó un casco, y desapareció. No se desplomó ni se metió al monte, simplemente dejó de estar, como si lo hubieran apagado. El de logística más joven echó a correr hacia el borde del claro, como si la salida estuviera allá. No alcanzó ni 10 metros, se frenó en seco como si chocara contra pared. Sus botas se clavaron y su cuerpo se estiró hacia adelante. Corrí a agarrarlo y al tocarlo sentí que el brazo se me dormía, como si el músculo se apagara. El joven se fue deslizando, jalado por algo que no veíamos, hasta perderse en la neblina, sin grito, sin caída. El otro de logística se encogió y lloró en silencio. El teniente levantó su arma por reflejo y la bajó al instante, miró alrededor con ojos de hombre que ya entendió que no hay blanco. En el borde del claro vi una oscuridad más densa que el resto, inmóvil, como una mancha con peso. Alumbré y la luz se abrió a los lados, como si el aire se doblara, y entonces el claro se llenó de voces, muchas, superpuestas, algunas de hombre, otras de mujer, otras infantiles. No gritaban, enumeraban claves, fechas, apellidos, como inventario, y cada palabra se sentía como una mano fría dentro del pecho. La radio volvió a decir mi apellido y ahí entendí que el auxilio no fue una solicitud, fue un anzuelo. El teniente dio un paso atrás, tropezó con la línea de latón y cayó. El suelo pareció sujetarlo por las botas. Estiró la mano hacia mí, lo tomé, y su cuerpo se puso rígido, pesado, comenzó a irse centímetro a centímetro como arrastrado por una fuerza paciente. Yo jalé con todo pero era como jalar un árbol. En un parpadeo solo quedó su uniforme extendido sobre la tierra, sin peso, como ropa abandonada. El otro de logística se paró, dio 2 pasos hacia la oscuridad densa, y se fue igual, sin ruido. Me quedé solo, con la sensación de que respiraba por 2. Saqué mi libreta por costumbre para escribir hora y coordenadas y la tinta se corrió sola, como si la hoja estuviera mojada. Cerré los ojos y conté, 1, 2, 3, hasta que el número dejó de tener sentido. El suelo vibró un momento como si pasara maquinaria, olí otra vez metal y lluvia, y luego todo se apagó. Desperté con sol, fuera del claro, a la orilla de una brecha. No había círculo, no había lona, las camionetas estaban desperdigadas como empujadas en la noche. En el barro encontré un casquillo rayado con 3 líneas paralelas, lo guardé sin pensar y caminé hasta salir, guiado por instinto y por miedo a mirar hacia los árboles, porque sentía que si les daba la cara a algo me la iba a devolver. En la base no hubo registro de la salida ni de los nombres, me hicieron exámenes y salí limpio. En sanidad, la grabación de la llamada era solo viento y estática, pero esa noche escuché pasos en el pasillo con el ritmo de 3 y 2, y en mi placa aparecieron 3 rayas finas con olor a latón y lluvia, como si el claro me hubiera marcado. Me dieron de baja meses después por inadaptación y cambié de vida. Aún así, cuando llueve fuerte y el piso huele a hierro, escucho estática en aparatos apagados, y en medio de ese ruido vuelve mi apellido, con calma, como si alguien todavía me tuviera en lista, esperando que yo regrese a cruzar una línea de latón. Marca de sombra. Traigo la espalda marcada, líneas que amanecen como si alguien hubiera arrastrado metal romo sobre mi piel mientras dormía. Lo extraño no es el ardor, lo extraño es el horario, siempre aparecen después de que él viene, y él murió hace años, con mi mirada encima. No cuento esto para que me crean, lo cuento porque ya no me cabe en el pecho. Fui gafe, de los que trabajan sin fotos y vuelven con tierra en la boca. La disciplina te enseña a callar, pero no te enseña qué hacer cuando el miedo no viene del monte, sino de tu memoria. Pensé que era estrés, hasta que vi las marcas formarse con exactitud, una tras otra. Fue en 2011, en Cañadas del Sur de Tamaulipas. Íbamos 6, yo acababa de tomar el mando de escuadra. Llevábamos 2 días con comida contada y sueño cortado por turnos, avanzando por veredas para vigilar un camino de carga y ubicar un punto de reunión. En el equipo iba Telles, el más confiable,
Antes de dormir revisaba mi chaleco y me tocaba la espalda con la mano, una señal muda de ya, su forma de cuidar al jefe. La oferta llegó por el canal que nunca se usa. Tenía clave correcta y un mensaje corto: solo sales tú, marca el punto, deja que pase, el resto es guerra. Debajo una cifra que parecía inventada hasta que recordé deudas y miedo por mi familia. El golpe final fue un apodo de recluta que nadie fuera del equipo conocía. Ahí entendí que no estaban adivinando, nos tenían dentro. Caminé con el receptor apagado por fuera y encendido por dentro. La mente se me volvió un cuarto cerrado. Empecé a justificarme con frases limpias: si caemos, nadie viene; si uno vive, alguien cuenta. Esa noche cambié el rumbo en el mapa compartido. Les dije que íbamos a una toma de agua abandonada, un tanque de concreto junto a una ladera, buen punto para observar sin exponernos. Era mentira. Yo sabía que ahí se detenían a veces para revisar vehículos. Llegamos cuando el cielo apenas clareaba. El tanque estaba cuarteado, con una compuerta metálica a medio cerrar. Adentro olía a humedad estancada y grasa. Montamos seguridad y nos acomodamos como siempre. Yo me pegué al muro, fingí observar terreno, y por dentro conté minutos. Cuando el suelo empezó a vibrar, supe que ya no había marcha atrás. Los motores llegaron como un golpe bajo los pies, luego luces cortas entre árboles, pasos, voces bajas. Mis hombres se activaron. El contacto fue cercano, feroz, con tierra saltando en la cara. Disparamos, nos movimos, respondimos como máquina, pero ellos venían directos al tanque, sin explorar, como si conocieran cada piedra. En mitad del ruido vi a Telles girarse hacia mí. No dijo nada, solo me miró un segundo largo, y su cara cambió a certeza. Un impacto lo tomó en el cuello y lo tiró de rodillas. Lo arrastré hacia la sombra del muro. Su mano se cerró en mi manga con fuerza, y, con aire mínimo, me soltó una frase que todavía me arde: no me sueltes como me soltaste allá. Nunca habíamos estado allá. Se apagó en mis brazos. La caravana se fue, dejándonos el tanque astillado y el oído zumbando. Yo me quedé mirando su cara, incapaz de aceptar que el disparo no fue la causa real. Levanté el informe con frialdad. Puse hallazgo fortuito, superioridad numérica, evacuación imposible, firmé, entregué, recibí felicitación por mantener la unidad. El dinero apareció donde me dijeron, enterrado junto a un arroyo, envuelto para que no le entrara agua. Lo tomé, y con eso amarré el resto. Pasaron semanas en calma. Hasta que una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba sentado detrás de mí, hundiendo el colchón. No vi a nadie. Aún así, el aire estaba pesado, como en un cuarto sin ventanas. Me vi en el espejo y noté en la espalda 3 líneas paralelas, superficiales, exactas. No había clavos en la cama, no había rasgones en la ropa, la puerta seguía con seguro. Las marcas volvieron, siempre después de señales pequeñas: un golpe de botas en el pasillo cuando yo vivía solo, el reflejo fugaz de una figura en el vidrio, el olor a tierra mojada y metal entrando sin lluvia, un zumbido lejano, idéntico al de la compuerta del tanque cuando el viento la golpeaba. Tras esas señales, yo ya sabía que amanecería con otra línea. Una noche escuché pasos arriba, lentos, como si alguien midiera el piso. Encendí todas las luces y revisé con un cuchillo de cocina en mano, ridículo para alguien que cargó arma de servicio, y no hallé nada. Al volver, el colchón tenía 2 manchas oscuras, marcadas como si una mano quemada hubiera presionado la tela. El cuarto olía a humedad vieja. Me senté en el suelo, pegado a la pared, y esperé el amanecer sin cerrar los ojos. Dejé de dormir bien. Me volví brusco, rápido para brincar al mínimo sonido. En entrenamiento me desvanecí. Desperté en enfermería con el abdomen vendado, 6 cortes finos, exactos, la ropa intacta, el piso limpio. El médico habló de estrés, de actos inconscientes. Yo no pude mirarlo a los ojos, porque esa misma noche, al apagar la luz, sentí otra vez el colchón hundirse detrás de mí y el cuarto llenarse de olor a grasa y humedad. Busqué ayuda lejos de papeles. Un sanador me pasó humo de copal, me dejó sal bajo la almohada, me dijo que lo que me seguía era culpa. La segunda noche el aire se puso tan denso que parecía una manta mojada. Vi la silueta de un hombre de pie junto a la puerta, quieto, sin detalle, solo postura. Prendí la lámpara y la silueta ya no estaba. En el piso quedó tierra húmeda, como huella reciente. Al amanecer, otra línea. En el cuartel noté algo peor: el mundo se acomodaba para recordármelo.
Al pasar revista, cuando alguien decía caídos, sentía presión en la nuca, como la mano de Telles en mi chaleco, volteaba y no había nadie, y esa noche el ardor volvía. Entendí que no era aparición, era vínculo. Yo había aceptado un pago, el pago me había comprado una persecución. Regresé al sur, a una brecha donde vivía una mujer que amarra cosas. Era una anciana de manos firmes. Me escuchó sin interrumpir. Puso una cazuela con agua junto al catre y encendió velas alrededor. Dijo que durmiera, que el agua iba a mostrar si aquello tenía raíz. Dormía saltos. Al despertar, el agua estaba turbia, con una película oscura en la superficie. La mujer afirmó que eso no se expulsa, se contiene y que la contención pide verdad. Esa noche me llevó a una mina abandonada, un túnel de piedra con aire frío que no correspondía al calor de afuera. Me hizo entrar solo con una vela y un cuchillo. La instrucción era simple, confesar en voz alta todo lo que hice, sin excusas, y luego cortar mi palma y manchar una piedra al centro, para que el rastro quedara ahí, atado a roca y no a mi piel. Entré. La vela temblaba aunque no corría aire. Hablé. Dije cómo alteré el rumbo, cómo esperé la caravana, cómo firmé el informe, cómo tomé el costal. Cuando dije Telles, sentí presión en la espalda, como una mano abierta marcando territorio, y vi al fondo una forma quieta, de pie, con la cabeza ligeramente ladeada, igual que él cuando me revisaba el chaleco antes de dormir. No hizo gesto, aún así, el mensaje me entró completo, mi confesión era necesaria, pero incompleta, porque el dinero seguía siendo anzuelo. Me corté. La sangre cayó sobre la piedra. El aire se llenó del olor a metal que siempre anuncia las marcas. La forma dio un paso y el suelo crujió, no por peso, sino por presencia. Yo entendí que ya no iba a negociar. Salí al amanecer con la mano vendada y la vergüenza expuesta. Ese mismo día desenterré lo que quedaba del pago, vendí lo poco que había comprado con él y lo entregué todo a un apoyo para familias de caídos, sin nombre, sin foto, sin recibo. No fue para limpiar mi imagen, fue para romper el contrato. Desde entonces, las marcas dejaron de avanzar. Siguen ahí, como mapa torcido, pero ya no aparecen líneas nuevas. A veces, cuando por fin me estoy quedando dormido, el aire se vuelve pesado de golpe, como si el cuarto fuera el tanque otra vez, y creo escuchar un solo golpe de botas en el pasillo, apenas uno, como prueba, como aviso. Me quedo inmóvil, espero el amanecer, me toco la espalda. Lo que no me deja en paz es la guardia eterna. Hay faltas que no se pagan con retiro ni con sanción, se pagan con memoria, y la memoria, cuando toma forma, no se va, solo se queda cerca, detrás de ti, midiendo si vuelves a fallar. El barranco te sigue. Todavía escucho el zumbido de las moscas, pegado a mis oídos como si vivieran detrás de la piel, revoloteando entre el sudor y la tierra. Hay noches en que abro los ojos y no veo mi cuarto, veo el pino torcido en la ladera y el cuerpo de Cortés colgando, balanceándose lento, con la piel levantada en tiras, como si alguien la hubiera despegado con calma. Soy ex de Fuerzas Especiales del Ejército. No escribo esto para vender fantasías, lo escribo porque lo que pasó en la sierra se me quedó metido en la cabeza. Para siempre, creo. Fue en 2007, en una franja de Durango donde el monte se traga la señal y los mapas terminan siendo sugerencias. La orden era simple, confirmar una antena clandestina, registrar rutas de paso y volver sin hacer ruido. Éramos 5. El teniente Lira llevaba la misión con esa frialdad, el sargento Gamboa era el que ya había visto morir gente, Cortés cargaba como mula y nunca se quejaba, Salas era nuestro hombre de comunicaciones, y yo, cabo egresado, con la soberbia de creer que todo se arregla con disciplina. Nos dejaron de madrugada en una brecha vieja. La camioneta se fue y el sonido del motor se apagó como si alguien lo hubiera cortado. En cuanto quedamos solos, el bosque se sintió raro, no había cantos, ni aleteos, ni esa vida mínima que acompaña. Solo resina, humedad pegada a las botas y un olor leve a animal pasado. Avanzamos sin hablar. El viento traía un murmullo del barranco, como agua golpeando piedra muy lejos, y luego nada. El GPS se perdía entre cañadas, así que Lira nos llevaba con brújula. Salas revisaba la radio cada cierto tiempo y siempre era lo mismo, estática, como si alguien respirara dentro del aparato. A media tarde dimos con una vereda que no estaba en el mapa.
Tenía huellas humanas recientes, pero mezcladas con marcas profundas de puntas largas, 3 y a veces 4, hundidas en el barro con un peso que no era de venado ni de perro. Gamboa se agachó, tocó la tierra y se limpió en el pantalón. No dijo nada, pero se le endureció la cara. Acampamos sin lumbre, con luz mínima. La primera guardia me tocó con Cortés. En el monte, cuando el silencio es normal, te calma, cuando el silencio es forzado, te aprieta. A medianoche, desde una ladera, salió un grito largo, agudo, mitad bestia, mitad garganta humana. No pedía ayuda y tampoco atacaba, sonaba como un aviso. Lira hizo señas para mantener posición y doblar guardias. Al día siguiente el terreno se puso más duro, piedra suelta, pendientes, y el aire se volvió espeso, como si costara cargarlo en los pulmones. Pasamos por restos de un campamento viejo y por una mancha oscura en la hojarasca donde las moscas giraban con hambre. No nos detuvimos. Nadie quiso nombrar lo que parecía. Por la tarde hallamos el lugar de la antena, base removida, cable cortado, marcas de bota. Lira tomó fotos y coordenadas. En ese momento empezó a subir la neblina del barranco, mojando la cara y apagando el horizonte. Cortés comenzó a quedarse atrás. Dijo que le dolía la cabeza. Luego dijo algo peor, que estaba oyendo su nombre, no en la radio, no en el viento, como si alguien se lo dijera cerca, sin levantar la voz. Lo hidratamos y seguimos. Ya casi anochecía cuando Lira ordenó un alto corto. Cortés se apartó 2 pasos, se agachó junto a una roca y se quedó inmóvil. Yo bajé la vista a mi equipo un segundo y cuando volví a mirar ya no estaba. No hubo ramas quebradas, no hubo carrera, no hubo grito. Solo ausencia. Gamboa y yo lo buscamos con perímetro cerrado. Hallamos barro revuelto y esas marcas de puntas largas rodeando el sitio, como si algo hubiera girado ahí, paciente. Lira tomó la decisión que nadie quiere tomar, continuar el repliegue, reportar después, regresar con refuerzo. Caminamos tensos, con la neblina entrando por la boca y la culpa pegada a la espalda. Esa noche, mientras buscábamos un sitio para aguantar, el murmullo volvió, como un rezo sin palabras que se colaba entre los troncos. Salas intentó apagar el equipo y aún así lo escuchaba en el auricular, no como audio limpio, sino como ritmo. Lo vi sudar frío. Y entonces aparecieron las moscas, otra vez, demasiadas para ese frío, giraban alrededor de nosotros, se metían en los ojos, buscaban cualquier herida. Las seguimos con la mirada y las vimos concentrarse en un punto. Entre la neblina, a unos metros, colgaba una figura. Primero pensé en un costal, luego vi los pies. Nos acercamos con luz mínima, sin hablar. Cortés colgaba de los tobillos, amarrado con fibra vegetal. Estaba desnudo. La piel estaba levantada en franjas largas, no como corte limpio, sino como si la hubieran despegado con fuerza y paciencia. La carne estaba abierta y el olor me dobló el estómago. Tenía los ojos abiertos y tierra en la boca. Debajo habían acomodado piedras formando un círculo manchado con sangre fresca, y de las ramas colgaban muñecos hechos con varas, cuero y cordel, torcidos, mirando hacia él. El teniente quiso bajarlo. Gamboa le agarró el antebrazo y negó con la cabeza. No fue superstición, fue instinto. El bosque estaba demasiado quieto, como cuando sientes una mira encima. Tomamos fotos, marcamos el punto y nos alejamos sin tocar nada. Entendí que hay escenas que no se deben alterar, no por protocolo, sino porque algo espera que lo hagas. El repliegue se volvió un laberinto. Las cintas que habíamos puesto para marcar ruta ya no estaban. La brújula giraba y luego se quedaba como cansada. El GPS, cuando servía, marcaba que no avanzábamos. Salas levantó la radio y solo recibió estática con golpes espaciados, 3 y luego 2, repitiéndose, como si la interferencia quisiera volverse señal. Cada serie me apretaba el pecho. Cerca de una quebrada decidimos aguantar hasta que clareara. Me tocó guardia con Salas. Lo vi incorporarse y caminar hacia la oscuridad sin rifle, sin mochila, como siguiendo una orden. Lo alcancé y le jalé el brazo. Estaba frío, con la mirada perdida. Le di una palmada fuerte. Parpadeó y me miró como si despertara en otro mundo. Dijo que oyó a su padre llamándolo, que estaba seguro de que lo esperaba adelante. Le dije que si volvía a moverse así lo amarraría a un árbol. Al amanecer, alrededor de nuestro sitio,
Había marcas de puntas largas cerrando un círculo perfecto. En el centro, sobre una piedra, dejaron una tira de piel humana todavía tibia. No tocamos nada. Solo recogimos equipo y seguimos bajando, casi corriendo. El cuerpo se nos estaba deshaciendo, sangrado de nariz, mareo, náusea, como si el monte nos estuviera exprimiendo. En una curva del barranco escuchamos pasos pesados caminando paralelo a nosotros, entre los árboles, sin prisa. No veíamos nada, pero el sonido aplastaba hojas como si fueran papel. Lira apuntó a la neblina. Yo apunté también y sentí la mano temblar, no por falta de valor, sino por entender que un arma sirve contra lo que se deja ver. Más adelante vimos surcos altos en los troncos, rasgados de arriba a abajo, como si una garra enorme hubiera probado su filo. Lira ordenó correr sin formación. Bajamos a trompicones. La radio volvió a lanzar golpes en la estática. Las moscas nos siguieron, insistentes, metiéndose en la boca. En un tramo, el monte se apagó otra vez, ni viento, ni aves, nada, solo nuestros pasos y el golpe del corazón. Sentí una masa de aire frío rozarme el hombro, como una sombra con peso, y supe que podía tocarme cuando quisiera. Sala se quedó atrás. No vi un ataque. Solo escuché un chasquido, como rama seca partiéndose, y un golpe sordo. Volteé y ya no estaba. Donde había estado, el suelo estaba removido y un rastro oscuro bajaba entre piedras, como arrastre. Lira gritó su nombre una sola vez y la palabra se perdió en la neblina. Seguimos hasta que, de pronto, el aire cambió. Volvieron los cantos, volvió el zumbido normal del monte, volvió el viento. La brújula se estabilizó. La radio, por fin, captó al punto de extracción preguntando por nosotros. Caí de rodillas, con una risa que no era risa, y con ganas de vomitar de alivio. Nos levantaron al anochecer. Éramos 3. Reportamos lo mínimo. Nos hablaron de agotamiento y estrés. Yo pedí mi salida meses después. Desde entonces vivo con luz encendida y ventanas cerradas. A veces, en la ciudad, me sorprendo oliendo el aire antes de entrar a un parque, buscando ese silencio raro. Si alguna vez vuelve, sé que no será el monte, será él acercándose. Y cuando en la madrugada escucho una mosca sola girando alrededor de una lámpara, recuerdo que en la sierra aparecían cuando no debían, y siento que aquel barranco encontró un hilo para seguirme, porque ese zumbido no debería atravesar paredes, y aún así lo hace. La placa que cuenta. Lo cuento porque hay cosas que no se borran aunque uno quiera. Fui jefe del ejército en México y durante años pensé que el miedo era falta de carácter, hasta que me tocó sentirlo pegado al terreno, sin forma y sin explicación, como si el monte tuviera voluntad. Fue en 2003, en la Sierra Tarahumara, en un tramo que no aparecía en los croquis del curso. Éramos 14 y nos dividieron en células para navegación y resistencia. Conmigo iban 4, un cabo viejo de mirada seca, un tirador que cargaba un rosario envuelto en cinta, un radiooperador flaco y Morales, el más joven. Subimos 2 días entre pinos, barrancas y piedra suelta, de día el sol reventaba, de noche el frío mordía, y la bruma hacía que las distancias engañaran. El plan era simple, sobrevivir con lo mínimo, aprender a moverte sin que el monte te regrese, llegar al punto de extracción con la cabeza funcionando aunque el cuerpo ya no quiera. El tercer día empezaron fallas raras. La brújula temblaba como si la aguja quisiera irse a otro rumbo, las radios daban estática intermitente, los relojes se atrasaban. El monte se sentía extraño, no por místico, sino por operativo, el tipo de rareza que te indica que tus referencias ya no sirven. Los animales estaban, pero lejos, al caer la tarde el silencio se volvía una losa, como si el viento decidiera no entrar. Bajamos siguiendo el cauce de un arroyo seco buscando un punto donde filtrar agua. Morales resbaló y el golpe no fue contra roca, sino contra metal. Quitamos hojas y tierra húmeda con las manos hasta descubrir una placa circular del tamaño de una mesa grande, al ras del suelo, puesta con una precisión que no cuadra con el abandono. No tenía tornillos, bisagras, ranuras, ni borde visible, solo una superficie opaca con un símbolo gastado, 3 líneas cortas como marcas viejas. La tocamos por encima del guante y el frío se metió inmediato, un frío que no correspondía con la hora ni con el sol.
Aseguramos perímetro, revisamos si había cable, buscamos huellas. El tirador olió el suelo y dijo que le ardían las fosas, como cuando está cerca de equipo eléctrico. Intentamos levantarla con una barreta improvisada y un cabo de isle. La punta resbalaba, no había un borde donde morder. Probamos golpear con piedra y con la cacha del arma. El sonido era seco, apagado, sin eco, como si del otro lado no hubiera aire. Cada golpe nos dejaba una sensación en los dientes, una presión leve que subía por la mandíbula y se quedaba ahí un segundo. La lógica decía marcar coordenadas y seguir. Aún así el cabo decidió quedarnos cerca y vigilar. Si alguien instaló eso, la zona estaba comprometida. Armamos alto sin fogata, círculo de seguridad, turnos cortos. La noche cayó rápida y la bruma bajó de la barranca. En cuanto oscureció, el monte se apagó por completo. Ni grillos, ni aleteos, ni ramas, solo nuestras respiraciones y el roce del equipo cuando cambiábamos de postura. Esa quietud no era normal, era como si el entorno se hubiera retirado. En mi turno me tocó ver la placa desde un ángulo donde la luna apenas la pintaba. Tenía humedad rara, como si sudara pese a estar fría. Revisé el rumbo, conté minutos y llegó el primer golpe desde abajo, firme, corto, contra metal, con intención. Esperé a que mi cabeza se calmara, vino otro, más fuerte, y luego otro, separados por la misma pausa, como una señal repetida. Los demás se incorporaron sin orden. Una linterna barrió la placa y la dejó brillante un instante, luego volvió a ser opaca. Nadie gritó, nadie preguntó, el cuerpo entiende ciertas cosas sin palabras. Los golpes siguieron unos 20 segundos y se detuvieron como si, del otro lado, también se hubieran quedado escuchando. Después vino otra serie, más lenta, 3 golpes, pausa, 3 golpes. El patrón era demasiado ordenado para ser tierra asentándose. Sentí una vibración subir por las suelas, no se oía, se sentía, como un zumbido dentro de los tobillos. El radiooperador intentó reportar por protocolo y la radio respondió con un chillido seco, como si alguien la hubiera acercado a un transformador. El cabo hizo una seña clara, nadie se acercaba, nadie tocaba más. Morales se movió primero. Caminó lento, rígido, con la mirada fija en el símbolo. El tirador lo sujetó del chaleco y Morales ni volteó. Se zafó con una fuerza que no era suya, dio 2 pasos y plantó ambos pies sobre la placa. La bruma pareció cerrarse, el aire se hizo pesado, y la placa respondió con un golpe desde abajo tan fuerte que lo sentí en los dientes. Morales se quedó quieto, como clavado. Sus manos temblaban, su respiración se volvió pareja, y entonces empezó a decir números en voz baja, una secuencia repetida, como cuando memorizas una clave para no perderla. Lo jalamos entre 2. Morales no se resistía, pero tampoco colaboraba, estaba apagado, con la mandíbula tensa. Estaba helado por dentro, pero sudaba por fuera, y en cada pausa apretaba la tierra con los dedos como si buscara agarrarse de algo que se movía debajo. El cabo ordenó repliegue inmediato, sin carreras. Mientras nos alejábamos, los golpes volvieron, ya no debajo de nosotros, sino a cierta distancia, como si avanzaran por dentro del suelo siguiendo nuestro movimiento. Era una persecución sin pasos, una insistencia ciega que probaba el terreno y volvía a probarlo. Avanzamos unos 50 metros y el monte volvió a sonar, un aleteo, un canto lejano, el viento entre ramas. Eso fue lo peor, sentir que el silencio había sido colocado a propósito, como una manta que te cubre en la cara y luego te la quitan para ver si reaccionas. Dormimos por turnos con Morales en medio, con fiebre y la piel fría, y cada cierto tiempo volvía a soltar números, siempre la misma secuencia. Yo traté de memorizarla, no por valor, sino porque mi cabeza necesitaba agarrarse de algo racional. En un punto Morales abrió los ojos y se quedó mirando el cielo sin parpadear, su respiración se acomodó como la de alguien que escucha órdenes. Luego cerró los ojos y siguió con la secuencia, como si se la dictaran desde abajo. Al amanecer el cabo marcó salida por instinto. Llegamos al punto de extracción al mediodía, embarrados, con la ropa pegada. En cuanto aterrizó el helicóptero, el personal de apoyo nos miró como se mira a un grupo que trae algo pegado. A Morales se lo llevaron en camilla sin preguntas, le vendaron las muñecas, no por herida, sino como medida. Yo sentía el estómago amarrado, y aún así me repetía que todo era una coincidencia de terreno, una tapa olvidada, cualquier cosa que cupiera en un reporte. En la base no nos dejaron ir al dormitorio.
sala sin ventanas, equipo fuera, separados. Horas después entraron oficiales que no conocíamos y 3 hombres de civil con maletín. No traían el tono de mando, traían el tono de quien ya decidió que tú no eres una persona, sino un incidente. Nos hicieron repetir ruta, clima, síntomas, el símbolo, los golpes, y si alguien soñó, si alguien tuvo mareos, si alguien tocó el metal. Uno de los civiles sacó fotos impresas, la misma placa desde otros ángulos, el mismo símbolo, como si ya supieran lo que íbamos a decir. Preguntaron si los golpes continuaron al alejarnos, si la sensación en los dientes persistió, si alguno había escuchado un patrón. Firmamos papeles de confidencialidad con amenazas claras. Después, nada. Pregunté por Morales y un sargento me dijo que estaba en comisión y que cuidara mi carrera. Un mes después, el radiooperador tuvo un accidente en carretera. El tirador pidió baja por problemas nerviosos. El cabo fue transferido sin despedida. Yo seguí, pero desde entonces evitaba el metal frío, como si mi cuerpo supiera. A veces, en guardia, oía 3 golpes leves en el poste de la litera o en el casco colgado. Cuando volteaba, el ruido paraba, como si esperara a que yo lo aceptara. Años más tarde, ya fuera del servicio, renté un departamento en la costa. Una madrugada, después de una lluvia fuerte, me despertó un golpe debajo del piso. Fue el mismo golpe, el mismo peso, la misma pausa, como si alguien contara. Me levanté descalzo y sentí una franja de azulejo helada, demasiado helada para el clima. No había voz, no había viento, pero la vibración subía por el cuello. Busqué mi credencial vieja, la que guardé por costumbre, y con la luz del celular iluminé los dígitos. Cuando la vibración volvió, coincidió con ellos, como si alguien los estuviera marcando desde abajo, uno por uno. He intentado huirle, cambié de ciudad, cambié de trabajo, dejé de hablar con los pocos del curso que quedaron. Nada sirve. A veces los golpes aparecen en lugares absurdos, en la tapa de una olla, en el barandal del balcón, en el costado del refrigerador, siempre con el mismo ritmo, siempre con mis números. Cuando pasa, el aire pesa y el ruido de la calle se apaga por segundos, como aquella noche en la sierra. Lo peor es saber que no están pidiendo que abra nada, están comprobando que sigo oyendo. El sobre R7. No soy periodista ni activista, tampoco policía. Soy sargento retirado, ex gafe, y lo que voy a contarte no es una denuncia formal, es un intento por sacarme del pecho lo que me dejó marcado desde hace 4 años. No tengo pruebas físicas, ni grabaciones, ni fotos. Solo tengo memoria, y en este país la memoria a veces es lo único que queda cuando decides no quedarte callado. Todo empezó en 2021. Me dieron de baja por una lesión y terminé buscando trabajo donde fuera. Un teniente al que le salvé la vida en la sierra me consiguió un contrato temporal como civil en el área de control de almacén de una guarnición cerca de Agua Prieta, Sonora. El sueldo era bueno, demasiado bueno para estar encerrado revisando facturas, salidas de equipo y comprobaciones. Me repetí que era por la lejanía, por el riesgo de plaza, por la confianza. Me lo repetí hasta que el calendario se torció. Los viernes eran otra cosa. A las 5:30, cuando el movimiento bajaba y los mandos ya pensaban en la salida, llegaba un sobre de cartón café, sellado con 2 tiras de cinta, marcado con una clave a mano, R7. Siempre lo entregaba el mismo cabo de intendencia. No era mudo, pero parecía vivir como si hablar le costara algo. Dejaba el sobre en mi escritorio, esperaba a que yo lo viera y se iba. La orden estaba escrita y repetida: no abrir, no copiar, no fotografiar. Solo capturar la clave en un módulo casi oculto, fondos reservados, y guardar el sobre en un archivero metálico con candado doble. Yo lo hice sin preguntar. Lo raro no era el sobre, era el cuidado. Ese archivero no tenía polvo ni desgaste. En un cuartel, solo se cuida así lo que no puede fallar. Al mes empecé a notar señales pequeñas. Mi computadora amanecía con ventanas abiertas que yo no había dejado. El cajón de mi libreta quedaba apenas corrido. En el piso, frente al archivero, aparecían marcas de botas como si alguien se hubiera detenido a medir mi tiempo. No me faltaba nada, pero yo sabía leer una advertencia sin palabras. El error ocurrió por una tontería. Un viernes el sobre llegó mal cerrado. La cinta estaba floja y una esquina ya se levantaba.
Esa noche regresé por trabajo atrasado, abrí el archivero y lo abrí sin romperlo, como se abre un paquete sin dejar rastro. Adentro había una sola hoja, sin membrete, con nombres, cantidades y firmas. Muchas firmas. En la parte superior venía una autorización y, a un lado, la firma del coronel de la guarnición. No era parecida, era exacta, idéntica, como impresa por la misma mano una y otra vez. Me quedé congelado con la hoja en el aire. No fue el dinero lo que me golpeó, fue la perfección. Las firmas reales cambian por cansancio, por prisa, por humor. Esa no cambiaba. Era una máquina. Al día siguiente hice lo que me salió por costumbre, comprobar. Busqué expedientes, altas, comisiones. Encontré personal asignado que no existía, choferes sin bitácora, operadores sin radio, gente cobrando cifras que no correspondían ni a un mando con antigüedad. Y lo más inquietante, entre los nombres apareció un apellido que yo llevaba tatuado en la memoria, el de un compañero muerto en entrenamiento, años atrás. Luego otro. En papel, estaban cobrando ese viernes. Esa noche soñé con el campo de adiestramiento. Desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, respirando despacio. Me senté de golpe y no vi a nadie, pero el cuarto olía a humedad vieja, como un cuarto cerrado por décadas. Mi esposa me preguntó qué pasaba. Le dije que era la rodilla. Intenté hacerme el ciego. Capturaba R7 y me iba. Pero el cuartel ya me tenía tomado. Un soldado en el comedor me llamó por un apodo que solo usaban en mi antigua unidad, uno que nadie ahí debía conocer. Otro día, el cabo dejó el sobre un poco más cerca de mi mano, como empujándome a tocarlo, y por primera vez habló, sin levantar la mirada, regístrelo hoy. 2 semanas después volví a abrir un R7. El contenido había cambiado. Ya no era nómina. Era una lista de rutas con fechas, puntos de reunión, placas incompletas y una palabra repetida, cobertura. No había logos oficiales, pero sí la firma del coronel. Y al final, en el apartado de responsable de captura, venía mi nombre con una firma supuestamente mía. Yo no había firmado nada. Sin embargo, ahí estaba, perfecta, con el mismo trazo largo que siempre me sale por costumbre. Esa madrugada sonó mi celular a las 3:11. Número oculto. Contesté sin saludar. Una voz tranquila dijo mi apellido, mi grado anterior y el nombre de mi esposa. Luego soltó una frase, pausada, como quien dicta una orden administrativa, ya está en lista, no se salga. Colgó. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo que me habían entrado a la casa sin abrir puertas. El lunes intenté renunciar. En recursos humanos me recibieron con prisa, como si ya supieran. El capitán no me miró, estampó sellos y dijo que mi contrato terminaba solo, que no hiciera escándalo. Al salir, vi un aviso recién pegado, lista de guardias extraordinarias. Ahí estaba mi nombre, asignado a viernes por la noche. No era servicio, era amarre. El primer viernes de guardia me subieron a una camioneta sin placas delanteras. Éramos 3 y nadie habló. Nos llevaron fuera de la ciudad, hacia un destacamento viejo que ya no usaban. Llegamos cuando ya no había luz natural. El lugar estaba cerrado, pero desde adentro se escuchaban pasos parejos, como de formación. Nadie preguntó. Bajamos 3 cajas pequeñas y entramos. El aire me golpeó con ese olor de cuarto sellado que había sentido en el sueño. En una pared vi nombres rayados, apellidos repetidos, algunos iguales a los de la nómina. Me concentré en la entrada, en mi respiración, en no temblar. Entonces sentí una vibración bajo el piso, como si muy abajo hubiera un motor enorme encendido, aunque no había electricidad. Miré mi reloj, 22:40. Parpadeé. Volví a mirar, 23:17. No recordé que hubiera pasado el tiempo. Solo había pasado. En el regreso, el chofer prendió la radio y, entre la estática, escuché mi indicativo de la sierra, pronunciado con claridad. Nadie reaccionó. Yo apreté los dientes y me repetí que era coincidencia, que el cerebro busca sentido cuando se asusta. Pero la piel no cree en excusas. El lunes siguiente encontré un R7 en mi escritorio, aunque era lunes. Adentro venía una hoja en blanco con una sola firma al centro, la mía. Debajo, una línea escrita con tinta negra, no fault. Esa semana no dormí.
Cambié rutas, revisé espejos, caminé con la espalda dura como si todavía llevara equipo. Aún así, era inútil. No puedes vigilar lo que no ves. Decidí huir. Saqué a mi esposa de Sonora y tomé carretera sin avisar a nadie. Creí que la distancia era defensa. Esa misma tarde me llegó un correo sin texto, con un documento escaneado, baja por abandono. En el apartado de firma del interesado estaba mi firma exacta. Yo ya había desaparecido por escrito, con mi propia letra, sin tocar el papel. Esa noche, en un motel de carretera, escuché el sonido de cinta pegándose. Un ruido pequeño, doméstico. Me levanté, revisé puerta y ventana. No había nadie. Volví a la cama y, sobre la mesa, estaba un sobre de cartón café, sellado, con R7 escrito a mano. No lo abrí. Lo tiré al amanecer en el primer contenedor. 3 días después, en otra ciudad, apareció otro bajo el limpiaparabrisas. Luego otro, junto a mi mochila, en una terminal. Siempre igual, siempre limpio, siempre con la clave, como si alguien quisiera recordarme que el viernes no se cancela, solo se cobra. Hoy vivo sin rutina. No uso mi nombre completo. Evito cuarteles, pero tampoco me siento seguro lejos de ellos. Los viernes, a cierta hora, el estómago se me cierra solo. A esa hora exacta escucho un clic metálico en la imaginación, como el candado del archivero cerrando solo. Me quedo quieto, contando mi respiración, esperando que no se repita. Pero se repite. A veces encuentro la marca rectangular del sobre dibujada en mi mente y me descubro capturando R7 con los dedos en el aire. A veces cierro los ojos y veo firmas perfectas, repetidas, como si fueran la huella de una maquinaria que no se cansa. Otras veces me llega ese olor a cuarto cerrado aunque esté al aire libre. Lo peor no fue descubrir el dinero ni las rutas. Lo peor fue entender que hay sistemas que funcionan incluso cuando uno se sale, sistemas que no necesitan gritar para ordenarte, porque ya aprendieron a escribir tu destino con tu propia letra. Si alguna vez te toca ver una clave que no aparece en ningún manual, aléjate. No por cobarde, sino por instinto. En este país hay cosas que no se archivan. Se heredan. Orden de borrado. Fui mayor de infantería y operé en el noroeste antes de retirarme. No digo mi nombre por respeto a los que no regresaron, en esto hubo muertos y ninguno cayó por casualidad. Era 2013 cuando el parte llegó, seco, a las 14:57, un convoy subía por una vereda rumbo a una vieja mina y uno de los asegurados exigía hablar conmigo. La nota final fue la que me heló, dice conocer su clave de curso. Esa clase de clave no aparece en oficios ni se menciona por radio. Solo la sabe quien se revolcó contigo en adiestramiento, quien tragó el mismo polvo, quien aprendió a callar cuando la garganta pedía aire. Ordené que lo trasladaran al destacamento de Pitiquito, Sonora, y pedí que no lo golpearan, quería que su voz llegara completa. Lo trajeron de noche, con uniforme apócrifo, manos amarradas y la cara inflamada. Al verme no pidió clemencia. Sonrió apenas y soltó mi clave exacta, con la misma cadencia del instructor. Los soldados jóvenes se tensaron, yo sentí que, por un segundo, el tiempo se doblaba. Se llamaba Octavio Telles. En 2006 fue mi compañero en un curso de fuerzas especiales, después desapareció, como tantos, sin baja clara, sin tumba, sin explicación. Ahora estaba ahí, demasiado calmado. Lo pasé a la sala de entrevistas y pedí que nos dejaran solos. Apagué el ventilador para oírlo respirar. No me trajo una lista de rutas ni nombres de plazas. Me trajo una libreta doblada, pegada al abdomen con cinta. Dentro había fechas, coordenadas y apellidos, al margen, notas cortas como órdenes, sin radio, sin fotos, no contestar, si sale el código viejo, cortar. Ese renglón me atravesó. El código viejo era una señal de emergencia del curso, diseñada para no caer en trampas de frecuencia, oficialmente, nunca existió. Telles admitió su deserción y su caída. Dijo que lo estaban cazando, pero no habló de un cártel rival, habló de gente con uniforme, de los que firman tras un escritorio y luego mandan a callar. Los de adentro, así los llamó, mirando al piso como si el concreto tuviera memoria. Me pidió, casi sin emoción, que yo lo sacara de la jugada, que ya no quería huir,
que quería cerrar. Me describió un sitio en la sierra, una estación de repetición abandonada, reciclada para desaparecer pruebas y personas. Dijo que ahí no mandaba ningún jefe de plaza, mandaba el silencio. Que el lugar hacía caer señales, confundía brújulas y atrapaba el sonido. Lo peor, aseguró, era que imitaba con precisión pasos, seguros de arma y voces. No como cuento, sino como procedimiento. Si le contestas, te aprende, dijo, y en esa frase noté un cansancio que no era de sueño. Para rematar, mencionó a un sargento que perdí en 2009 durante una salida de frontera. De él solo quedaron botas y placa, expediente cerrado con no localizado. Telles juró que escuchó su apodo por radio dentro de la estación, pidiendo apoyo con urgencia real, usando frases que solo nosotros usábamos. No era la clase de mentira que se inventa rápido. Era demasiado exacta. Le pregunté por qué me buscó a mí. Dijo que mi clave aparecía al final de su libreta, que alguien quería que yo recibiera el paquete porque sabían que yo iba a creerle. Luego pidió un cigarro. Se lo di. Sus dedos temblaron apenas, no por adicción, sino por la prisa de terminar. Reuní al coronel de inteligencia y al jefe de operación. Mostré la libreta. La respuesta fue inmediata, casi automática: helicóptero asignado, dron arriba, grupo de reacción listo. La orden verbal, sin papel, fue clara: ir, asegurar y regresar sin novedades. Nadie dijo investigar. Nadie dijo denunciar. Solo sin novedades, como si el verdadero objetivo fuera que nada dejara rastro. Salimos antes del amanecer. Conforme nos acercamos al punto marcado, la radio pasó de estática a silencio total. El dron señaló un rectángulo gris, edificio bajo, torre caída, monte alrededor. No había gente ni vehículos. Aún así, sentí en la nuca esa certeza vieja de estar entrando donde no nos querían. Entramos en formación, sin hablar. El interior era polvo, cables cortados, cajas vacías. Al fondo había un cuarto con candado nuevo. Lo cortamos. Dentro no había dinero ni armas. Había estantes con bolsas negras alineadas, en cada una placa, un reloj, un anillo, libretas, cosas pequeñas de gente que una vez respondió lista. No eran trofeos, era inventario. En una pared, con gis, estaban escritas frecuencias y claves. En medio, completo, nuestro código viejo. Sentí que se me enfriaban las manos. Nadie ajeno podía saber eso. Detrás de los estantes encontramos una puerta pequeña, sin manija, con una ranura que bajaba por una escalera de mantenimiento. No necesitábamos bajar para entender, pero el deber es una cuerda que aprieta. Bajé primero con linterna. A pocos escalones el aire se volvió húmedo, con olor a metal. Mi respiración se amplificó y luego se apagó, como si alguien cubriera un micrófono. Abajo había un cuarto de concreto, una mesa y un radio antiguo con perillas. Estaba encendido sin fuente visible, emitiendo un tono bajo. Me acerqué para apagarlo y entonces salió mi clave de curso, dicha con la paciencia cruel del instructor. Mi cuerpo quiso responder por reflejo. Me mordí la lengua hasta sentir sabor metálico. Detrás de mí se escucharon pasos que no correspondían con los nuestros. Levanté la mano para detener al equipo. Mi radio, que iba apagado, soltó de pronto la señal del código viejo, limpia, perfecta, como si transmitieran desde mi pecho. Luego vino el apodo del sargento perdido pidiendo apoyo, con la urgencia exacta. Recordé la nota: si sale el código viejo, cortar. Arranqué la batería. Ordené por señas: nadie habla, nadie contesta. Subimos rápido y salimos al sol sin mirar atrás. En el umbral, donde antes no había nada, apareció un cigarro a medio consumir sobre una piedra, como marca. Era el mismo tipo de cigarro que le di a Telles. No se lo dije a nadie. En ese momento entendí que el lugar no solo guardaba cosas, nos miraba. Regresamos con una bolsa de placas. Esa tarde llegó una comisión en vehículos oficiales sin placas, hombres con credenciales que no mostraron completas. Firmaron recibos, se llevaron todo, y antes de irse uno me dijo que era un depósito, que no hiciera preguntas. Me lo dijo con un tono suave, el mismo con el que se ordena obedecer. Yo asentí, por dentro supe que era un candado, y que alguien lo protegía. Esa noche vi a Telles. Estaba sentado, espalda recta, como esperando revista.
Dijo que ya lo sabía, que la estación siempre está activa y que cada vez que alguien entra deja algo. Le pregunté por el cigarro. No respondió. Solo bajó la mirada, como si ya no quisiera compartir ni una palabra más con el mundo. No podía dejarlo vivo. No por justicia ni por rabia, por control. Si los de adentro lo querían, iban a sacarlo de donde fuera. Lo saqué al patio trasero, lejos de la tropa. Le di un último cigarro sin prender. Me dio la mano. No pidió perdón. No pidió nada. Al amanecer, el parte dijo neutralizado por intento de fuga. La mentira habitual. La libreta estuvo 2 días en mi caja fuerte. Al tercero desapareció sin candados forzados, sin ruido, como si nunca hubiera existido. Lo reporté, me dijeron que descansara, que yo estaba confundido. Esa misma tarde me relevaron y me mandaron a escritorio, lejos de la sierra. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. Algunas madrugadas escucho en un radio apagado el tono del código viejo. Lo oigo aunque no tenga baterías. He cambiado de equipo, de casa, de número, y aún así vuelve, siempre a la misma hora. Después viene la frase con el apodo del sargento, pidiendo apoyo. No respondo. Nunca respondo. Me quedo inmóvil mirando el techo y recordando el inventario. He intentado apagar todo, desconectar antenas, envolver radios en cinta, dormir con tapones, poner música para no oír nada. No sirve. El tono entra por la cabeza, no por los cables. A veces lo oigo en lugares donde no debería, como en una tienda, como en un pasillo de hospital, y siempre viene acompañado de esa sensación de estar bajo tierra aunque esté al aire libre. En esas noches sueño con la estación, no me persigue una figura, me persigue una orden, la orden de contestar. Lo más cruel es la coincidencia. Cada vez que la señal aparece, al día siguiente muere alguien en una unidad que conocí, un accidente absurdo, una patrulla volcada, un entrenamiento mal calculado. Se reporta como mala suerte. Nadie ata cabos. Yo sí, porque vi las placas, porque escuché mi clave salir de un radio sin energía y porque entendí el verbo borrar. Desde entonces, cuando un detenido pide hablar con el mando y asegura conocer una clave que no debería existir, me sudan las manos. No por temor a un cártel ni a una emboscada, sino por temor a que, al abrir otra puerta, mi boca responda sola, como en curso, y entonces yo también pase a ser parte del inventario. La plaza que repite. Me llamo Iván. Fui parte de un grupo de fuerzas especiales de la Sedena y, cuando pedí la baja, juré no volver a tocar un arma, pero hay juramentos que se rompen solos cuando te llaman solo para cubrir, así decían, un trabajo corto en la Sierra de Nayarit, en 2013, un pueblo alto donde la lluvia cae en diagonal y el lodo guarda huellas como si tuviera memoria. La orden escrita era rutinaria, asegurar perímetro mientras llegaba personal de investigación por un enfrentamiento ocurrido días antes. Eso ya era extraño. En la montaña, si hubo balacera, el olor se queda pegado a la tierra y las manchas no esperan a nadie. Aquí nos citaron con calma, con retraso, como si el tiempo fuera parte del plan. Entramos al anochecer. La plaza tenía kiosco, iglesia, bancas de cemento y una calle principal con cortinas cerradas. No vi curiosos. Vi algo peor, gente que había aprendido a no existir. Ni los perros ladraban. Las ventanas no tenían ojos, las cortinas se movían y luego quedaban fijas, tensas, como sujetas desde adentro. Nos acomodaron en una casa frente a la escuela. El comisario nos dio café frío y una sonrisa rígida. Dijo que a las 9 habría movimiento y que lo mejor era no salir. Pregunté por qué, si veníamos a garantizar. No respondió, solo repitió que era instrucción. Sentí esa palabra como una piedra en la garganta, porque en el servicio la instrucción puede salvarte o enterrarte sin ceremonia. A las 8:30 llegaron 3 camionetas con logotipos pegados, sin placas al frente, con equipo de video que parecía de estudio. Los vi subir al techo del salón ejidal, montar trípodes, probar luces pequeñas, hablar sin prisa. Nadie les pidió credenciales. Ellos caminaban con la tranquilidad de quien ya conoce el libreto. A las 9 exactas sonó la primera ráfaga, lejos, hacia el cerro. No fue ataque, fue señal.
Después aparecieron luces bajando por la brecha, un convoy de camionetas oscuras, alineadas, avanzando despacio. En las bateas iban hombres con chalecos, radios, rostros cubiertos. Desde el otro extremo entraron vehículos oficiales con torretas apagadas, sin sirena, pero colocándose en puntos que parecían marcados con tiza. Los encapuchados rodearon el kiosco. Los uniformados tomaron posiciones detrás de las jardineras, como si cada uno supiera dónde debía pararse sin que nadie lo dijera. A las 9:10 comenzó el tiroteo. Vi los cañones levantarse hacia arriba, no al frente. Los fogonazos se reflejaron en los charcos. El estruendo rebotó en la iglesia. Cayeron casquillos como lluvia metálica, pero nadie se cubría de verdad. 2 hombres corrieron agachados y se tiraron detrás de una banca con una exageración casi teatral. No era valentía, era actuación. La prensa filmaba desde el techo sin cuidado. Uno caminaba en medio de la calle, cámara al hombro, como si el aire estuviera limpio. Su lente buscaba ángulos, encapuchados disparando al cielo, soldados respondiendo igual, humo, música que alguien encendió desde una camioneta, una canción vieja que sonó absurda entre las ráfagas. Yo sentí un frío en el estómago. Mi imagen podía quedar atrapada en esa mentira. A las 9:20 trajeron cuerpos. Los bajaron como si fueran bultos, los alinearon junto al kiosco, manos atadas, vendas en los ojos. Había sangre, sí, pero no reciente, la piel tenía ese tono apagado de quien ya llevaba horas sin aire. No eran muertos de ese instante. Eran utilería macabra para completar la escena. Un encapuchado puso una cartulina fosforescente sobre uno. Un uniformado se acercó, acomodó la cartulina para que se leyera mejor, señaló hacia la cámara, luego dio una palmada al otro y se apartó. Vi risas breves, vi complicidad. Me temblaron las piernas, no por los cadáveres, sino por lo fácil que era para ellos ponerse de acuerdo. Quise salir. No lo hice. Perímetro, repetía mi cabeza, como si esa palabra fuera pared. Además, algo no cuadraba, ninguno de los dos bandos parecía mandarse, los mandaba alguien más, alguien invisible. La función siguió. Disparos al cielo. Movimiento de cámaras. Pose de armas. Y entonces, entre la lluvia, vi lo imposible. El cuerpo más cercano movió un dedo. Primero pensé en un espasmo. Luego vi la mano flexionarse otra vez, lenta, insistente, como buscando agarrarse del suelo. Nadie alrededor reaccionó. La cámara, en cambio, se quedó fija un segundo, como si el camarógrafo también lo hubiera notado, y luego se acercó aún más, con calma, como si ese movimiento fuera justo lo que necesitaban. Se me secó la boca. Apreté el arma contra el pecho sin saber por qué. Yo no creía en aparecidos. Creía en nervios, en error, en supervivencia. Pero aquello no era un truco del cuerpo. Era un cuerpo intentando volver. Miré a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había luz. La cruz del altar se recortó por un relámpago y, justo cuando la mano volvió a moverse, la campana sonó una sola vez, sin que nadie la tocara. No fue un tañido largo, fue una nota seca, como una marca de edición. En la orilla de la plaza vi algo que me heló más que la campana, una vela gruesa encendida dentro de un recipiente metálico, puesta a un lado de la jardinera, y al lado una lona manchada vieja, extendida como para cubrir algo. La lluvia no apagaba la flama. Nadie del operativo la miraba. Esa vela no era parte de la ley ni del crimen. Era un gesto de pueblo, de esos que se hacen cuando se teme a lo que no tiene nombre. Trajeron 2 cuerpos más. Los acomodaron. Cartulinas nuevas. El que se movía intentó incorporarse. No pudo, pero su pecho se elevó y la venda de sus ojos se pegó a la piel mojada. La cámara lo tomó en primer plano. En un relámpago, vi que bajo la venda no había mirada humana, no era vida lo que regresaba, era algo usando el cuerpo como si fuera traje. El tiroteo se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Los encapuchados se subieron a sus camionetas y se fueron sin prisa. Los uniformados recogieron casquillos, acomodaron evidencias, tomaron fotos. Luego taparon a los cuerpos con la lona manchada y los arrastraron, no hacia una ambulancia ni hacia un vehículo de traslado, sino hacia la calle que conduce al panteón. Quise seguirlos. El comisario apareció en la puerta de la casa donde estábamos, empapado,
pálido, y dijo que no saliéramos. Su voz no pedía, advertía. Cerró él mismo, por dentro. Me di cuenta de que el pueblo no nos había dado refugio, nos había guardado, como se guarda a alguien para que no estorbe. Esa noche no dormí. Escuché llantas sobre grava, radios con voces cortas, pasos que iban y venían. Cerca de las 3, la campana sonó otra vez, una sola vez, y luego escuché algo arrastrándose por el empedrado. No era madera. Era más blando, pesado, como piel mojada raspando piedra. Al amanecer olía a cloro. La plaza estaba lavada. No había casquillos. No había manchas. En el kiosco habían colocado una bandera nueva, impecable, como si el lugar acabara de estrenarse. La gente seguía sin mirarnos. Encendimos una televisión pequeña. Los noticieros hablaron de un fuerte enfrentamiento y mostraron la plaza, las camionetas, los cuerpos, las cartulinas, el humo. Todo editado para verse definitivo. En un corte breve apareció la campana sonando. Ese detalle no lo grabó el azar, lo buscaron, porque era el toque que hacía sentir real el relato. Nos ordenaron retirarnos antes del mediodía. Antes de irnos caminé hasta el panteón y me quedé en la reja. Vi tierra removida, varias tumbas recientes sin cruz y sin nombre, montículos limpios, como si el suelo hubiera tragado el registro. En una esquina estaba el recipiente metálico de la vela, vacío, sin cera, sin señal de apagarse. Junto a él, doblada, una cartulina fosforescente. No la toqué. Aún así leí la frase, esto es para que aprendan. En el camino de regreso entendí lo que me perseguiría, no era solo la corrupción, ni el teatro, ni la prensa. Era la sensación de que esa plaza exigía repetición, como si el montaje alimentara algo, como si la mentira tuviera hambre y, para sostenerse, necesitara cuerpos, campanas, cámaras, un pueblo inmóvil. Desde entonces, cuando escucho una ráfaga lejana o veo un video perfecto de un operativo, me vuelve aquel frío en la nuca. Pienso en la mano que se movió bajo la lluvia y en la campana que marcó el cambio de escena. Y me digo que, en ciertos lugares, el miedo no llega con los disparos, llega cuando te das cuenta de que todos están actuando para alguien que no aparece en ninguna toma. Permiso de medianoche. Me llamo Tomás Arce. En 2011 era sargento primero y venía del GAFE, bajo la cadena de mando de Sedena. No escribo esto para presumir, lo escribo porque aquella noche entendí que un cuartel puede ser una puerta y que la puerta puede abrirse sin que nadie dé la orden. Desde entonces ya no confío en lo que se reporta, ni en lo que se celebra, ni en lo que queda grabado. Nos mandaron a una base de operaciones en la Sierra de Chiapas, lejos de todo, cercada por malla, torres y un portón de lámina. Adentro olía a cloro y diésel, afuera, a tierra húmeda. Yo estaba en apoyo y servicios, el que mueve comida, combustible y bitácoras, el que mantiene la rutina aunque falte sueño. A mediodía aterrizó un helicóptero con un detenido. Nos formaron en la explanada. El comandante habló de un golpe grande, de cooperación, de un enlace prioritario que sería trasladado esa misma noche. El discurso sonaba limpio, demasiado. Me llamó la atención el modo en que los oficiales evitaban mirarse, como si el éxito tuviera un precio que no se podía decir. Lo encerraron en una habitación reforzada junto al centro de comunicaciones. 2 en la puerta, 4 en el pasillo, turnos cortos. Yo lo vi de paso cuando lo movieron. Iba flaco, rapado, sin golpes visibles, con los ojos abiertos de más. Lo inquietante fue que, al cruzar, giró apenas la cabeza y me miró como si ya me conociera. Bajé la vista sin querer y me dio coraje conmigo mismo. La tarde se volvió un ejercicio de control, rondines, claves, prohibición de teléfonos. En la radio se repetía la palabra rescate. A las 9, el casino de oficiales se llenó de comida que no correspondía a la sierra. Los mandos cenaban como si ya hubieran ganado. Yo entraba y salía revisando raciones y escuchando, en un radio escondido, la frecuencia de seguridad. A las 10:20 vi el primer aviso, en la cabina del portón parpadeó un destello ámbar sin sonido, señal de apertura no programada. El subteniente de guardia juró que no esperaba nada. En ese instante la radio soltó estática, corta, como un golpe.
Un soldado llegó desde el acceso 2 diciendo que afuera había 3 camionetas blindadas, sin escolta, sin registro previo, pidiendo entrada con orden directa. Fui porque el oficial de guardia seguía en el casino y alguien tenía que responder. Las camionetas eran negras, vidrios oscuros, motor encendido. Lo raro no era el lujo, era la ausencia de tierra en llantas y salpicaderas, como si hubieran subido por asfalto. El hombre del volante bajó la ventana con calma y extendió una credencial federal. La revisé bajo la lámpara. Sellos y claves correctas. Era un pase que, en el ejército, te obliga a callar. El portón se abrió solo. No escuché confirmación por radio, no vi al operador tocar nada. La lámina se deslizó como si hubiera estado esperando ese minuto desde la mañana. Entraron despacio. En el reflejo de los focos tuve una sensación rara, aunque los vidrios eran oscuros, el interior se veía como un espacio donde la luz no encontraba dónde quedarse. Llegaron al casino. Cuando bajó el primer hombre del vehículo principal, el ambiente cambió. Era alto, ancho de espalda, con una serenidad que no se aprende. Caminaba como si el terreno le perteneciera. Los coroneles se pusieron de pie sin que nadie les dijera. No hubo revisión, ni registro, ni preguntas. Lo recibieron con rigidez, pero sin ceremonia, más bien con cuidado. Me quedé al costado, sirviendo agua y levantando platos. El visitante casi no comió. Miraba alrededor como contando salidas. Los oficiales hablaban poco, y cuando lo hacían usaban palabras que no eran de mesa, calendario, transferencia, señal. En un momento el visitante giró hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si me identificara por dentro. Poco antes de las 11 pidió ver al detenido. No levantó la voz. El comandante asintió y ordenó acompañarlo. Caminamos al centro de mando. El pasillo olía a metal y cloro. Los soldados de la puerta se cuadraron demasiado rápido, uno temblaba. Abrimos. El detenido estaba de pie, mirando hacia la puerta, como si hubiera escuchado cada paso. Al ver al visitante bajó la mirada con respeto y levantó la mano en saludo. Se acercaron, se dieron la mano y el visitante le dio una palmada en el hombro, como quien confirma un trato. El detenido salió caminando sin prisa, como si sus cadenas fueran un detalle administrativo. Regresamos al casino. El visitante se detuvo frente al panel de cámaras. En la pantalla del acceso 2 debería verse el portón, los vehículos, la escolta. En lugar de eso se veía el portón cerrado, fijo, sin nadie. El operador estaba sudando y juraba que no tocó nada. El visitante pidió café, tomó un sorbo, y la reunión se disolvió. Se fueron como llegaron. Las camionetas avanzaron por la terracería sin levantar tierra. Cuando cruzaron el portón, el destello ámbar se apagó. En radio nadie reportó salida. En la bitácora, la hoja de acceso estaba en blanco, como si la noche no hubiera ocurrido. Yo pensé que lo peor era haber visto una entrega disfrazada. Me equivoqué. Lo peor empezó cuando el cuartel volvió a la rutina y, aún así, algo quedó mal acomodado. A las 2 de la mañana, en la frecuencia interna, entró un llamado con un indicativo viejo, el de una patrulla de curso. La voz era la de un compañero muerto años atrás, dando coordenadas. Esas coordenadas apuntaban al interior de la base. Caminé hacia la bodega de equipo con el radio pegado a la oreja. Las luces del pasillo comenzaron a bajar de intensidad, despacio, como si alguien las apagara con paciencia. El aire se volvió pesado y olía a tierra mojada. El candado de la bodega estaba abierto. Solo 3 teníamos llave. Entré. En el piso había cascos formando un círculo, todos con el barbiquejo abrochado, como una formación sin cuerpos. En el centro, sobre una lona, estaba mi libreta de curso, la que yo había dejado en casa antes de salir. La abrí. Había una hoja nueva, escrita con letra limpia, un pase de lista con nombres del destacamento. Al final estaba mi nombre y una hora, 3:17. Salí al pasillo y miré el reloj de pared. Marcaba 3:16. La radio volvió a soltar estática. Escuché pasos medidos en algún punto del módulo, como botas en formación, pero el pasillo estaba vacío. A las 3:17 las luces se apagaron por completo. No fue un corte normal, fue como si la base se hundiera en una oscuridad compacta.
Escuché mi respiración y, detrás, un murmullo de conteo, una rutina militar hecha sin boca, como si alguien pasara lista sin necesitar gente. Cuando la luz regresó, el círculo de cascos había desaparecido. La libreta también. El candado seguía abierto. En el piso quedó una línea húmeda que se perdía hacia el centro de mando, una marca como de arrastre, y nada más. Durante el resto de la madrugada nadie admitió nada, pero el miedo se notaba en gestos mínimos. Los binomios caninos se negaban a acercarse a ese pasillo, jalaban la correa y se quedaban rígidos mirando al aire. En comunicaciones, las horas de varios relojes quedaron desfasadas, todos clavados en 3:17 como si esa cifra se hubiera metido en el sistema. Un cabo que estaba en la puerta de la celda juró que oyó su nombre desde adentro cuando la habitación estaba vacía, y al rato lo vi vomitando bilis detrás del módulo, sin poder explicar por qué. Amaneció con una normalidad cruel. El comandante reunió a la tropa y habló de fallas eléctricas, de que todo estaba bajo control, de que el traslado del detenido era un hecho. Un helicóptero despegó con un hombre encapuchado para el registro interno. Esa tarde, el noticiero mostró la misma imagen y repitió el discurso del triunfo. Yo lo vi desde el comedor con náusea, el que caminó libre en el pasillo no era el mismo que aparecía esposado en la pantalla. Semanas después me dieron traslado. Antes de irme me pusieron a firmar una hoja de confidencialidad. Nadie me amenazó. Solo me miraron como se mira a alguien que ya entendió. Firmé. Desde entonces, cada vez que un motor se acerca de noche, pienso en el portón abriéndose solo. A veces despierto con la hora a las 3:17 pegada en la cabeza. A veces siento en el brazo una electricidad mínima, como un roce, como si algo me recordara que el permiso existe. Lo que más me persigue no es la corrupción, esa ya la conocía. Lo que me persigue es la facilidad con la que algo entró, borró su propia huella, y dejó una lista con mi nombre, como si el cuartel hubiera sido solo una estación de paso para una orden que viene de más arriba que cualquier mando visible. Color carmesí. No pretendo que me crean, pero necesito vaciar lo que sigue antes de reventar. Los registros me nombran T-47, veterano de infantería de marina con 19 años en la hoja de servicio. Rastreo cargamentos, desactivo laboratorios improvisados y patrullo aldeas fantasma en la sierra. He sentido la pólvora quemar mi rostro y he visto compañeros pulverizados por granadas de mano. Sin embargo, ninguna ráfaga, ni las de Sinaloa ni las emboscadas en la brecha de Guerrero, me prepararon para el proyecto de resistencia extrema. Aprobado en el verano de 2004 como filtro secreto para forjar una unidad que no aparece ni en las leyes de defensa. Oficialmente fui asignado como observador, extraoficialmente era otro sujeto de prueba que todavía respiraba. La selección se realizó en la base aeronaval de Tapachula. Bajo un sol que derretía la pintura de los hangares desfilaron más de 200 aspirantes, pero los instructores solo tomaron a 8. El mayor no llegaba a 20, rostros de adolescente, ojos feroces de quienes han crecido viendo la muerte por el agujero de la pobreza. Nos reunieron en un almacén que olía a diésel. Sobre una mesa había 9 kits, uno de sobra para mí, con una brújula rota, un machete mellado y una cantimplora a la mitad. Nada de radio, bengalas ni mapas. El coronel P. deslizó en mi puño una nota antes de abordar el helicóptero: si algo sale mal, no intervengas, graba. Aquella orden congeló cualquier orgullo que pudiera quedarme. Despegamos al anochecer del 18 de julio a bordo de un Bell 412 verde mate. El vuelo transcurrió en silencio religioso, apenas roto por el chasquido del rotor mordiendo la humedad. 37 minutos después aterrizamos en un claro de la Selva Negra, un cuadrante sin cartografiar entre Chiapas y Guatemala. Las aspas levantaron una neblina rojiza que olía a hierro y fruta podrida. Cuando el helicóptero se elevó de nuevo, la vegetación se cerró a nuestras espaldas como un párpado. La instrucción era sencilla: 72 horas para hallar el punto de extracción 8 kilómetros río abajo. Los reclutas se dispersaron sin despedida, yo avancé detrás con la cámara térmica colgando del pecho, consciente de que cada imagen podía usarse como evidencia de mi propia ineptitud. La oscuridad cayó de golpe, como si alguien hubiera tirado de un interruptor cósmico. La sinfonía de insectos se apagó y fue reemplazada por un silencio líquido que llenó los oídos. Al activar la térmica aparecieron manchas carmesí que se expandían y contraían,
No eran animales ni focos de calor ordinarios, eran pulsos de algo que respiraba bajo el sustrato. A las 2:10 divisé a Ramírez, el más pequeño, de pie sobre una piedra. Tenía la mirada fija en la nada y la clavícula expuesta. Supe que estaba muerto antes de acercarme, pero la forma en que su cuerpo se balanceaba contradijo esa certeza. Un hilo invisible parecía moverlo, como títere. Al rozarlo, sentí un escalofrío eléctrico y sus ojos opacos giraron hacia mí, aunque el resto del cuerpo permaneció inerte. Retrocedí sin aire, chocando contra raíces que no estaban allí un segundo antes. Al amanecer apareció una bruma rosada que filtraba la luz en haces viscosos. Mi GPS clandestino indicaba 4 kilómetros recorridos, pero el paisaje replicaba el punto de inserción, mismo tronco hueco, misma telaraña plateada. Seguí las huellas de Sandoval hasta una hondonada donde la maleza estaba chamuscada, olía a plástico quemado. En el centro brillaba un estanque turbio que mostraba en su espejo un cielo verde plagado de lunas deformes. Sandoval bebía con avidez. Cuando alzó la cabeza vi que su lengua estaba cortada en tiras que él mismo masticaba. Seccionaba la carne y la escupía al agua, como si necesitara alimentarla. Le hablé, no respondió. Lo dejé allí, mi instinto gritó que no debía tocarlo ni tocar el espejo si quería conservar la cordura. La segunda noche comprendí que la selva me estaba cazando. Cada paso que daba era replicado medio segundo después con idéntica cadencia. Me detuve, el eco se detuvo. Giré lentamente, sentí un soplo helado en la nuca, pero vi solo un espesor de sombras. El olor a flor muerta se volvió tan denso que me ardían los ojos. Saqué la pistola. El clic del seguro desató un gemido infantil, saturado de saliva, que parecía nacer en mi esófago. Corrí, arañado por espinas que se sentían como manos diminutas. Me refugié en el tronco hueco de un ceibo caído, donde pasé horas contando mi respiración. Cada 10 exhalaciones escuchaba una undécima que no era mía. Cuando el alba llegó, el ceibo supuraba savia sanguinolenta y yo temblaba como un recluta recién alistado. Al tercer amanecer el calor se extinguió, reemplazado por un vendaval glacial. Copos pardos descendían como nieve sucia y se volvían vapor al tocarlos. El cielo giraba en espiral, formando un embudo que parecía tragar el sonido. En un claro vi el helicóptero de extracción, luces encendidas. Corrí con la esperanza infantil de que todo fuera un simulacro. A mitad de trayecto noté que las luces no parpadeaban, permanecían fijas. El rotor, inmóvil en pleno giro, parecía un colibrí disecado, y la hierba ondeaba en una brisa que yo no sentía. Por la ventanilla observé al piloto, aún abrochado al arnés, aunque los globos oculares eran 2 esferas negras. De un micrófono colgaba un cordón de fluido viscoso que chisporroteaba al tocar la puerta metálica, dejando un cráter humeante en cada gota. Retrocedí con un deseo primario de huir a cualquier lugar donde el tiempo siguiera existiendo. Llegué a un arroyo seco cuya grava relucía como vidrio pulido. Sobre las piedras descansaban las placas de los reclutas, alineadas como un rosario de latón, 7 piezas. Faltaba la mía. Entendí la broma macabra, yo también era cobaya. Un zumbido de radio mal sintonizada llenó mi cráneo. El suelo se abrió con un crujido visceral y me tragó. Caí en una cavidad donde las paredes latían. Raíces y carne se fundían en un tejido palpitante, del techo pendían cuerpos sin rostro que respiraban a través de vendas sudorosas. Al fondo aguardaba una silueta enorme, con extremidades que se bifurcaban como ramas. Me habló sin palabras, sentí la orden de convertirme en ojos y puerta para aquello. Desperté boca abajo en la orilla del Usumacinta. El sol flotaba sobre el agua como un disco enfermo y la corriente arrastraba espuma con un tinte escarlata. La piel de mis manos, gris ceniza, crujía al cerrarlas. En el bolsillo hallé todas las placas, incluida la mía, soldadas por una resina que olía a hierro dulce. Un convoy blindado aguardaba en la ribera. Un coronel sin insignias me estrechó la mano mientras 2 médicos me examinaban en silencio. Nadie preguntó por los reclutas ni por el helicóptero fosilizado. En la base subterránea firmé otro contrato, renuncié a mi nombre civil y acepté vigilancia médica permanente. Diagnóstico oficial, síndrome de estrés extremo. Tratamiento real, observación, porque algo crece detrás de mis pupilas. Hace 16 días apareció una mancha carmesí en el foco del pasillo del dormitorio. Al principio era un punto, ahora ocupa medio plafón y late con mi pulso. Los doctores dicen que es condensación, pero yo veo allí el espejo del estanque. Cada noche sueño respiraciones ajenas y despierto con tierra en la boca.
La selva negra se filtra a través de mí, usa mis huesos como mojones para avanzar. Por eso escribo esto en hojas robadas del archivo. Si alguien lo encuentra, sabrá por qué los expedientes del proyecto de resistencia extrema siguen clasificados. La niebla vive, crece y muta, los que sobrevivimos no somos testigos, somos portadores. Cuando la mancha cubra por completo la lámpara, sabré que es hora de regresar al claro y abrir de nuevo la puerta, porque la marcha apenas comienza. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.